Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este gorro. El gorro es tipo boina. Está realizado con agujas rectas o con agujas circulares, pero trabajando en ida y vuelta. Los puntos que he utilizado es punto elástico, un punto derecho, un punto revés. Y luego el punto de fantasía, que es bastante fácil de realizar. No es punto arroz, aunque se parece bastante. Un motivo de este punto son 2 puntos y 4 vueltas. Y luego la flor está realizada con ganchillo. El tamaño del gorro es para una persona adulta con el contorno de la cabeza de entre 52 y 54 centímetros. Para hacer el gorro necesitamos un poquito más de 50 gramos de lana del grosor 4 milímetros. 100 gramos son 220 metros. Y un par de agujas de 4 milímetros, una aguja para coser y tijeras. Para hacer el gorro montamos 92 puntos. Yo lo hice en forma semitubular, que el empiece queda redondeado. Cómo hacerlo lo podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Pero los puntos se pueden montar en cualquier otra manera. Y ahora trabajamos a punto elástico un punto revés y un punto derecho durante 4 centímetros. Ahora vamos a cambiar el punto. El primer punto es punto de orillo. Yo lo voy a tejer siempre del derecho. Y ahora el motivo de la primera vuelta es un punto derecho hondo. Un punto derecho hondo es tejer un punto del derecho, pero en vez de tejer el punto que tenemos en la aguja, tejemos el punto en la vuelta anterior. Lo tejemos en la vuelta anterior, por debajo de la hebra que tenemos debajo del punto. Y el punto tejemos del derecho. El siguiente punto tejemos del revés. Y otra vez un punto hondo, punto de abajo. Y un punto del revés. Un punto hondo, derecho, y un punto del revés. Un punto derecho hondo, y un punto del revés. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y el último punto, que también es punto de orillo, tejemos del derecho. Y ahora vuelta número 2, que es revés de la labor, el primer punto que es punto de borde, y el resto de los puntos tejemos del revés. Vuelta número 2 y vuelta número 4 tejemos del revés. Vuelta número 3, tejemos el punto del borde y ahora el motivo de la vuelta número 3, tejemos un punto del revés y un punto derecho hondo.
Y repetimos el motivo, un punto revés y un punto derecho hondo. Punto derecho hondo tejemos en la vuelta anterior. Un punto revés y un punto derecho hondo. En vez de tejer punto que tenemos en la aguja, lo tejemos en la vuelta anterior. Un punto del revés y un punto derecho hondo. Así repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y ahora vuelta número 4, que es la última vuelta del motivo, tejemos todos los puntos del revés, igual que la vuelta número 2 y todas las vueltas pares. Y estas son las 4 vueltas del motivo que hay que repetir hasta llegar a 10 o 11 centímetros del largo total. Si el mismo diseño queréis hacer con agujas circulares, la única diferencia es en tejer las vueltas pares. Ahora las vueltas pares tejemos del revés y trabajando con agujas circulares en redondo en vueltas cerradas, las vueltas pares tejemos del derecho. Y el motivo de la vuelta 1 y 3 no cambia. Llegamos a los 10 centímetros del largo total. Y ahora vamos a colocar marcadores para facilitar la parte de los menguados. Necesitamos 6 marcadores, 3 en un color, por ejemplo en color rosa, y otros 3 en otro color. Yo los voy a poner en color azul. Los marcadores colocamos cada 15 puntos, sin contar puntos del borde. Si contamos el punto del borde, la primera serie tiene 16 puntos. Así que colocamos un marcador rosa, por ejemplo, contamos otra vez 15 puntos y colocamos otro marcador pero en otro color. Y otra vez 15 puntos, colocamos marcador igual que en la primera serie. Luego otros 15 puntos, marcador en color azul. Luego marcador en color rosa. Y el último marcador en color azul, antes del punto del borde. En la primera vuelta los menguados vamos a hacer antes de los marcadores de color rosa. Así que los menguados vamos a hacer en 3 sitios. Como tenemos 3 marcadores en color rosa, vamos a hacer 3 menguados. Pero los menguados vamos a hacer dobles para no perder el dibujo. Vamos a empezar. Tejemos el punto del borde y ahora empezamos el motivo. Un punto del revés, un punto derecho hondo, un punto revés, un punto derecho hondo, un punto revés, un punto derecho hondo. Repetimos el motivo hasta los 3 últimos puntos antes del marcador.
Y ahora el último punto que hemos tejido es punto derecho hondo. Ahora nos tocaría hacer un punto revés. Así que tejemos estos 3 puntos antes del marcador del revés. 3 puntos juntos del revés. Así que tenemos un punto derecho hondo, un punto revés, pasamos el marcador y el motivo debería continuar. Y ahora tejemos todos estos puntos según el motivo hasta llegar a los 3 últimos puntos antes del marcador de color rosa. En esta vuelta solamente vamos a menguar los puntos en los marcadores que tenemos en el color rosa. Y en la siguiente vuelta por el derecho vamos a menguar los puntos antes de los marcadores en color azul. Entonces tejemos que entre el marcador rosa y otro marcador rosa deberíamos tener 30 puntos. Así que tejemos 27 puntos y se quedan justo 3 antes del marcador. Un punto derecho hondo y un punto revés. Y otra vez llegamos a los 3 puntos anteriores al marcador rosa y después del punto derecho hondo tenemos que hacer un punto revés. Entonces estos 3 puntos tejemos juntos del revés. Pasamos el marcador y después del marcador nos toca hacer punto derecho hondo. Así que continuamos todo el rato con el motivo. Y aquí también tejemos todos estos puntos hasta llegar al otro marcador en color rosa. Así que tejemos 27 puntos y nos quedan 3 que estos también vamos a tejer juntos del revés. Un punto derecho hondo y un punto revés. Y otra vez tejemos 3 puntos juntos del revés, antes del marcador rosa. Pasamos el marcador y terminamos la vuelta según el motivo. Y la siguiente vuelta tejemos todos los puntos del revés, igual que antes. Aquí no cambia nada. Ahora vuelta número 3, que es la segunda vuelta de los menguados. Los menguados en esta vuelta vamos a hacer antes de los marcadores en color azul. Así que tejemos todos los puntos según el motivo de esta vuelta. El primer punto es punto del borde y tejemos un punto derecho hondo y un punto del revés. Un punto derecho hondo y un punto del revés. Pasamos el marcador rosa y continuamos. Y aquí también llegamos a los 3 últimos puntos antes del marcador azul y después del último punto que hemos hecho como punto derecho hondo nos toca hacer un punto del revés. Así que tejemos estos 3 puntos juntos del revés. Pasamos el marcador y continuamos con el motivo. Un punto derecho hondo y un punto del revés. Continuamos con el motivo hasta el otro marcador en color azul.
Y aquí también nos quedan 3 puntos antes del marcador, los tejemos juntos del revés. Pasamos el marcador y continuamos con el dibujo hasta el último marcador, que es marcador en color azul, y aquí antes del marcador tejemos 3 puntos juntos del revés. Y la vuelta del retorno tejemos todos los puntos del revés. Vuelta número 5. En esta vuelta otra vez vamos a menguar los puntos antes de los marcadores en color rosa. Y también nos vamos a tejer juntos del revés, 3 puntos juntos del revés antes de cada marcador rosa. En cada vuelta menguamos 6 puntos. Entonces, vuelta número 5, tejemos el punto del borde, tejemos del derecho y ahora empezamos un punto del revés y un punto derecho hondo. Un punto del revés y un punto derecho hondo. Un punto derecho hondo y ahora 3 puntos juntos del revés. Pasamos el marcador y otra vez tejemos todos estos puntos según el motivo hasta llegar al marcador rosa, a los 3 puntos anteriores al marcador rosa. Nos quedan 3 puntos antes del marcador, los tejemos juntos del revés. Y otra vez tejemos los puntos según el motivo hasta otro marcador en color rosa. Y aquí antes del marcador tejemos 3 puntos juntos del revés y terminamos la vuelta según el motivo. Vuelta del retorno, tejemos todos los puntos del revés. Vuelta número 7, que es la cuarta vuelta de los menguados. En esta vuelta los menguados vamos a hacer antes de cada marcador en color azul. Y aquí también vamos a tejer 3 puntos juntos del revés. Así que tejemos un punto del borde y empezamos el motivo. Y antes del marcador tejemos 3 puntos juntos del revés. Y otra vez tejemos los puntos según el motivo hasta el otro marcador en color azul. Aquí antes del marcador tejemos 3 puntos juntos del revés y repetimos una vez más. Y antes del último marcador en color azul también tejemos 3 puntos juntos del revés. Y todas las vueltas del retorno tejemos los puntos del revés. Continuamos menguando de esta manera hasta que queden 20 puntos en total. Así que entre los marcadores tiene que quedar 3 puntos más 2 puntos del borde, en total 20 puntos. En una vuelta los menguados hacemos antes de los marcadores en color rosa y en la siguiente vuelta por el derecho de la labor hacemos los menguados antes de los marcadores en color azul. Siempre tejemos 3 puntos juntos del revés. Pues ya quedan 20 puntos. Ahora cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja
y pasamos el hilo con la aguja por dentro de los puntos. Y ahora cosemos el lateral. El lateral cosemos a un punto del borde, a cada lado. Una hebra por un lado y una hebra por el otro lado. Metemos aguja en el mismo sitio donde sale la hebra y otra vez buscamos una vuelta, que es una hebra, y por el otro lado hacemos lo mismo. Metemos aguja en el mismo sitio donde sale la hebra de coser y avanzamos una vuelta. Cosemos el lateral de esta manera y luego rematamos las hebras. Y así queda el gorro. Ahora vamos a hacer una flor pequeña y muy sencilla. Necesitamos ganchillo de 4 milímetros y la flor vamos a hacer de la misma lana que el gorro. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos en el anillo mágico. Un punto de cadeneta y desde dentro del anillo hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Cerramos la vuelta en el primer punto. Y ahora subimos 4 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto bajo de la primera vuelta. Y repetimos 4 puntos de cadeneta y un punto bajo en el siguiente, un punto deslizado en el siguiente punto. 4 puntos de cadeneta y un punto deslizado en la primera vuelta. 4 puntos de cadeneta y un punto deslizado.
Y ahora, para rellenar los pétalos, vamos a hacer 5 puntos bajos en cada pétalo. Entonces, después de cerrar la vuelta, empezamos a hacer punto bajo en cada pétalo. Cinco puntos bajos y un punto deslizado entre un pétalo y otro pétalo. Y repetimos. Y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo un poco largo. Y cerramos el último punto. Colocamos los pétalos. Y vamos a coser la flor al gorro. Dejamos la costura por detrás y ahora por la mitad. Cogemos la mitad y un poquito más en un lado, en la parte del elástico, vamos a coser la flor. Y el gorro ya está terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.